¿Le resulta medio familiar este mensaje? ¿Cuál más? Que durmiéramos, la instrucción que Dios nos dio es que durmiéramos vestidos. ¿Hace cuánto fue esto? Ya como 3 meses serán. 3 meses. Antes de diciembre. No. Aquí me compré. Aquí fue. La instrucción fue aquí. Recuerdan que el Señor, una de las instrucciones que el Señor nos dio es que durmamos vestidos. Si es más de meses. Sí. No, aquí Aquí fue. En marzo me parece que fue. Y esa fue la instrucción que el Señor nos dio. Y en este mensaje que da esta hermana, nos vuelve a recordar. Y es tremendo porque bueno, así en esas pequeñas cositas uno desobedece, ¿no? Porque uno deja de dormir así. Sí, y vuelve al estado. Cuando yo escuché esto, yo decía, Señor, realmente tú hablas a casa de Dios. Sí que hablas a casa de Dios. Sino que la gente no le pone atención. Ella que decía que ella escuchaba en la radio que estaba el profeta estaba hablando, pero que dice que ella no le puso atención, y tampoco la gente que caminaba por allí dice que tampoco le puso atención. No pasó lo mismo cuando estaba Noé construyendo el arca. ¿No pasó lo mismo? Se burlaban, le decían loco y no creían. Yo hoy hablaba con el grupo de intercesión y les decía, yo más pienso que la gente no está teniendo esa conciencia de lo que es. Porque si tuvieran la conciencia, tratáramos de pelear en cuanto a tomar decisiones en nuestra vida. ¿Sí? Vamos a ir a Hechos 9. Amén. Amén. ¿Qué dice? Conversión de Consuelo. Conversión de Saulo. Dice, mientras tanto, Saulo no dejaba de amenazar de muerte a los creyentes en el Señor. Por eso se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de autorización para ir a las sinagogas de Damasco a buscar a los seguidores del nuevo camino, hombres y mujeres, y llevarlos presos a Jerusalén. Pero cuando ya se encontraba cerca de la ciudad de Damasco, le envolvió de repente una luz que venía del cielo. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo preguntó, ¿quién eres, Señor? La voz le contestó, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate y entra en la ciudad. Allí te dirán lo que debes hacer. Los que viajaban con Saulo estaban muy asustados, porque habían oído la voz, pero no habían visto a nadie. Luego Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Así que le cogieron de la mano y le llevaron a Damasco, donde estuvo 3 días sin beber y sin comer ni beber. En Damasco vivía un creyente llamado Ananías, a quien el Señor se presentó en una visión y le dijo, Ananías. Él contestó, aquí estoy, Señor. El Señor le dijo, levántate y ve a la calle llamada derecha, y en la casa de Judas pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. Está orando, y en una visión ha visto, dice, a un llamado Ananías, que entra y pone sus manos sobre él para que recobre la vista. Al oír esto, Ananías dijo, Señor, muchos me han hablado de ese hombre y de todos los males que ha causado en Jerusalén a tu pueblo santo. Y ahora ha venido aquí con autorización de los jefes de los sacerdotes a llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo, ve, porque he escogido a este hombre para que hable de mí a gentes de otras naciones y a sus reyes y también a los israelitas. Y le mostraré lo mucho que tiene que sufrir por mi
causa. Por mi causa. Y Ananías dice, Ananías fue a la casa donde estaba Saulo, entró, puso sus manos sobre él y le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venías, me ha mandado para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Sí, vamos a quedarnos ahí. ¿De quién vamos a hablar? En el sueño que tuvo hoy Patti, dice que nos habían invitado a una iglesia. Y que en la iglesia, sí, dice que era una iglesia conocida, era la Cordero de Dios, donde el pastor Johnny Reynoso nos habían invitado porque iba a ser el cumpleaños del pastor. Y dice que ella ve adelante en el altar una mesa grandota, dice que iba a ser un banquete, pero era un banquete tenaz. Sí, es que iba a ser el banquete. Ajá. Pero dice que hay algo que a ella le llama la atención en este sueño. Dice que cuando vamos nosotros y nos encontramos con esa iglesia, a ella le llamó mucho la atención la forma en cómo estábamos vestidos. Dice que nuestras ropas eran diferentes a las de ellos. Eran muy diferentes, dice. Que nosotros estábamos vestidos de una forma y ellos tenían otra forma de vestir. ¿Sí? Pero dice que en la mesa, en el supuesto gran banquete, ¿sí? Dice que no había nada de comida. No había nada de comida. ¿Sí? O sea, un lugar prácticamente donde hay ausencia de la presencia del Señor. Totalmente la ausencia. Pero que todos dicen que estaban pintadas la cara diferentes. O sea, mundo. Y que dice y que allí empieza a profetizar una mujer, donde empieza a decir que la iglesia era, como la Odisea más o menos, que era abominación delante de Dios, que era perdición, que era una iglesia de perdición, que era una iglesia de abominación. Pero dice que ahí se levantaba la gente de ahí y no quería que se calle. le callaban, dice que le callaban. Había mucha vanidad, porque decía vanidad, porque el Señor a nosotros nos ha dado una forma de vestirnos, por ejemplo. Aquí nos ha dado una orden de una forma de vestirnos. Y ahí clarito lo que decía cuando pasaba esa pasarela de modas. O sea, mucha gente, como usted dice, bien vestida, toda arreglada, toda así ataviada. Me venía ahí vanidad, todas con sus minis, con su elegancia, pero así toda vanidad. Así es. Sí. Bueno, vamos a hablar de Pablo. ¿Quién me puede decir algo de Pablo? Perseguidor de la iglesia. Hermano de Romano. Sanguinario. Bien preparado. Hombre preparado. ¿Qué más? ¿Ya? Fariseo. Vale. Y también era como un vendedor de tierra, tejedor de tierra. Él, sí, esa fue su profesión. Dice, carpas. ¿Quién era Pablo? Dice, aunque criado en una ortodoxa rigurosa, mientras vivía en su hogar de Tarso, estuvo bajo la influencia liberal de los helenistas, es decir, de la cultura griega. Sí, o sea, el primer aprendizaje y la primera educación que él recibió fue la ortodoxa de los griegos. Sí. Dice que en ese tiempo había penetrado todos los niveles de la sociedad en el Asia Menor. Se formó en las tradiciones y culturas judaicas, romanas y griegas. O sea, él tenía 3 tipos de culturas. ¿Cuáles? Las judaicas, las romanas y las griegas. O sea, tenía 3 tipos de cultura. ¿Cómo se dice? ¿Ciudadanía o identidad? De culturas. Él tenía él se formó, si dice se formó, él estuvo un tiempito por acá, estuvo otro tiempito por allá y estuvo otro tiempito por allá. Por eso él tenía las 3 tradiciones. Sí, dice, siendo joven, la edad no se sabe,
Pero ¿saben qué? Que parece ser que él era 10 años menor que Jesús. La Biblia no indica si de pronto mientras él hacía las carpas, en algún momento él pasó y el Señor pasó y Pablo le vio. Sí. Pero según la edad entre Jesús y él era menor a unos 10 años. Dice, siendo joven, Saúl fue a estudiar en Jerusalén, en la famosa escuela rabínica dirigida por Gamaliel. Además de estudiar la ley y los profetas, allí aprendió un oficio, como era la costumbre. ¿Cuál? ¿Cuál era el oficio? Las carpas. Hacía carpas. Ajá. El joven Saúl escogió el de construir tiendas. No se sabe si jamás vio a Jesús antes de su crucifixión, porque no, eso no cuenta la Biblia, ¿no? Dice, hacia el año 34, Saúl aparece como un recto joven fariseo, ¿sí? Fanáticamente dispuesto contra los cristianos. Creía que la nueva secta era una amenaza para el judaísmo. En ese tiempo, los cristianos, ¿por qué se consideraban una secta? Porque había nacido con un personaje que no tenía historia. ¿Quién? Porque esta secta adoraba a Jesús. Sí, y ellos estaban yendo contra la ley, De los judíos. sí, judaica. Entonces, él era un hombre celosísimo. Sí, celosísimo. Entonces dice, una nueva secta era una amenaza para el judaísmo. ¿Por qué era una amenaza? Porque le podía quitar ¿cómo le puedo pensar? La creencia. No, la creencia. A los fariseos. ¿Por qué era una? Porque cuando una secta, ¿qué es lo que pasó con el pueblo de Israel cuando estaba en Egipto y empezó a crecer? Era una amenaza. ¿Por qué era una amenaza? Porque si se hacían más grandes, ¿qué pasaba? Podía el riesgo de que ese pueblo gobierne a los egipcios. Por eso es que ellos empezaron a hacer una amenaza y tuvieron que hacer una ley. ¿Sí? ¿Cuál? El de que ellos sean explotados día y noche. Sí, día y noche. Yo leía que el pueblo de Israel, sí, ¿cuáles eran sus costumbres? ¿Cuáles eran sus oficios? Los más importantes del pueblo israelita. Pastores hacían ladrillos. Eran pastores. Hacían ladrillos. Ladrillos hacía el pueblo de Israel. Claro, en Egipto, pero... Según la película de Israel hablé. ¿Cuáles eran los oficios del pueblo de Israel? Eran pescadores, eran pastores, sí, eran mercaderes. Tú te me jalaste ahí, Santi. Al pueblo de Israel no le agradaba hacer ladrillos. A ellos no les gustaba. Esa no era su profesión. Pero a ellos les tocó. Fueron obligados. ¿Por medio de quién? De los egipcios, de Faraón. Pero no era esa la profesión. Y los herreros, ese que golpeaban en el yunque, figuras. Las espadas. No, Eso no, sí. ya. No, también eran artífices. Pero no era la profesión, o sea, no era una Original. profesión. Ajá. Ya. Entonces dice, creían que la nueva secta era una amenaza para el judaísmo. Claro, es que si los discípulos de Jesucristo seguían predicando, ¿qué iba a pasar? La gente se iba a seguir convirtiendo. Y para ellos era una amenaza. ¿Por qué? Porque tendrían que dejar la ley de Moisés. Sí. Entonces por eso él realmente, mire, dice, por lo que debía ser eliminada
y sus seguidores castigados. Se nos dice en los Hechos de los Apóstoles que Saúl estuvo presente aprobando cuando Esteban, el primer mártir, fue apedreado y muerto. ¿Sí? Pablo contaba con una sólida formación académica que incluía conocimientos sobre teología, filosofía, hechos jurídicos, lingüística y mercantil. Además hablaba perfectamente los idiomas griego, latín, arameo y hebreo. ¡Wow! Todo un máster. Situación que por supuesto a él le abría el camino para la difusión, sí, de todo lo que él quería hacer. ¿No es cierto? Ese es, en resumen pequeño, ¿quién era Pablo? ¿Sí? O sea, Pablito era, ¿vean? Un HD. Exactamente. ¿Sí? Empezamos a leer Hechos, ¿verdad? Por eso es que Pablo en 1 Corintios él defiende su ministerio, es por esa causa, ¿no? Porque de alguna manera, creo yo, o sea, según el relato de la Biblia, que tal vez alguien de pronto se levantó por ahí, ¿quién es este? ¿Sabe? ¿Cómo así se cree esto? Mire, en Hechos nosotros podemos ver casi ampliada la historia de él. Entonces dice que él, en su celo vivo de defender su estudio, su enseñanza, su doctrina, se levanta en contra de esta secta, ¿sí? De los cristianos que empezaron a adorar a Jesucristo, quienes habían sido testigos fieles, ¿sí? Si estamos hablando de que Pablo era menor a 10 años de Jesús, entonces podemos saber que prácticamente él tuvo encuentro con muchos de los discípulos que estuvieron con Jesucristo, ¿no es cierto? Y él tenía el conocimiento, sí, de quién era Jesús. Pero como Jesús estaba en contra de las doctrinas de la ley de Moisés, entonces para él eso era herejía, por decirlo así. Sí, era lo peor que podía pasar en la ley del judío fariseo. ¿Sí? Entonces, él al ver cómo se estaba llevando esta secta, su celo a él le hace interferir aquí, por su carácter que tenía, sí, por su elocuencia que tenía. Dice que él se va donde los gobernadores a pedirles una carta. ¿Para qué? Para que él pueda ir y matar, sí, y hacer justicia, hacer en sus propias manos, hacer justicia en contra de esta secta, ¿sí? Y lo que estábamos leyendo, dice que cuando él está yendo a Damasco, ¿qué es lo que pasa? ¿Sí? Él tiene un encuentro. Él tiene un encuentro con Jesús. Este encuentro para él fue algo que nunca en la vida se pudo haber imaginado. O sea, él pudo haberse querido encontrar con cualquier otra persona. Yo creo que hasta capaz que con el mismo Esteban, porque él lo vio morir. Pero nunca se imaginó que él se iba a encontrar con Jesús. De ahí sale que el judío que realmente sigue a Jesucristo en este tiempo tiene que haber tenido una experiencia directa. Sí, una experiencia directa con Jesucristo para que el judío crea, para que el judío pueda creer, sí, que Jesucristo es el Mesías. Porque de ahí todos conocen, en Israel, todos conocen de la historia de Jesucristo. Todos conocían a Jesucristo. Pablo conocía a Jesucristo. Pero ¿cómo le tenía Pablo a Jesucristo? Como un hereje, como un profeta. Todos los judíos le conocen a Jesucristo solamente como el profeta, pero no le reconocen como el Mesías.
Sí, Jesús es en los judíos, en el pueblo de Israel, es el profeta. ¿Sí? Pero no es el Mesías. Ellos todavía están esperando al Mesías. ¿Sí? Entonces por eso es que ellos eran una secta en ese tiempo. Entonces, miren, dice que él estaba yéndose con todo el grupo, ¿sí? Que iban a traer a todos los cristianos, hombres y mujeres, querían acabar con todos. Ellos querían exterminar. ¿Se imaginan el enemigo desde qué tiempo siempre quiso callar a la voz de Dios? Siempre quiso destruir, siempre quiso, ¿cómo se diría? Exterminar, ¿sí? Al pueblo de Dios. Entonces esa era la intención de Pablo. Y dice que el camino a Damasco él tiene un encuentro. Él tiene un encuentro con Jesucristo. No sabía que era Jesucristo, claro. Dice, ¿quién eres, Señor? Pues se respeta, ¿no? ¿Quién eres, Señor? Es que la educación también. Entonces ahí empieza un diálogo entre los dos. Ahora, si él tiene un encuentro con Dios, si él escuchó audiblemente su voz, se cumple la palabra que Dios le da cuando le dice, mira, va a venir un hombre llamado Ananías quien va a poner sus manos sobre ti y tú vas a quedar sano, vas a poder ver. Él tiene una experiencia tenaz. Tiene una experiencia tenaz. Sí. ¿Qué es lo que pasó en Romanos 7? Vamos a Romanos 7. Vamos a ir a Romanos 7:7. ¿Sí? Dice, el pecado, yo tengo, el pecado se aprovechó de la ley. El pecado se aprovechó de la ley. Vamos a leer, dice, vamos a decir por esto que la ley es pecado. De ninguna manera. Sin embargo, yo no habría conocido el pecado si no hubiera sido por la ley. En efecto, jamás habría sabido lo que es codiciar si la ley no hubiera dicho no codicies. Pero el pecado, valiéndose del propio mandamiento, despertó en mí toda clase de malos deseos. Pues mientras no hay ley, el pecado es cosa muerta. Hubo un tiempo en que sin la ley yo tenía vida, pero cuando vino el mandamiento cobró vida el pecado. Y yo morí, así resultó que aquel mandamiento que debía darme la vida me llevó a la muerte. Porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó. Y con el mismo mandamiento me dio la muerte. En resumen, la ley en sí misma es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Pero entonces, ¿esto que es bueno habrá de llevarme a la muerte? De ninguna manera. Lo que pasa es que el pecado, para demostrar que verdaderamente es pecado, me causó la muerte, valiéndose de lo bueno, y así por medio del mandamiento quedó demostrado lo terriblemente malo que es el pecado. Dice, sabemos que la ley es espiritual, pero yo, en mi condición humana, estoy vendido como esclavo al pecado. No entiendo lo que me pasa. Diga, no entiendo lo que me pasa. Vuelvo a decir, dígalo. No entiendo lo que me pasa.
Pues no hago lo que quiero. Diga, no entiendo lo que me pasa. 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 Vuelva a decir, no entiendo lo que me pasa. Vuelva a decir, vuélvalo a decir. No entiendo lo que me pasa. Pues no hago lo que quiero. Sino que precisamente aquello que odio es lo que hago. Y sigue diciendo Pablo, pero si lo que hago es lo que no quiero hacer, reconozco con ello que la ley es buena. Pero en este caso ya no soy yo quien lo hace. Él está diciendo, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi débil condición humana, no habita el bien. Dice, porque yo sé que en mí, es decir, en mi débil condición humana, no habita el bien. Por eso, aunque tengo el deseo de hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. No hago lo bueno que quiero hacer, sino lo malo que no quiero. Ahora bien, si lo que no quiero hacer es lo que hago, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está en mí. Me doy cuenta de que, aún queriendo hacer lo bueno, solo encuentro lo malo a mi alcance. En mi interior me agrada la ley de Dios. ¿En dónde? En mi interior me agrada la ley de Dios. Me agrada. Pero veo en mí otra ley que se opone a mi capacidad de razonar. Es la ley del pecado que está en mí y me tiene preso. Desdichado de mí, ¿quién me librará del poder de la muerte que está en mi cuerpo? Solamente Dios, a quien doy gracias por medio de nuestro Señor Jesucristo. En conclusión, entiendo que debo someterme a la ley de Dios, pero en lo débil de mi condición humana estoy sometido a la ley del pecado. En la versión Reina Valera dice el 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dígalo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable de mí. Pobre infeliz. Vamos a... Dice, Pablo descubre que en su interior hay una ley que se revela continuamente contra el bien que él desea hacer. Que esto se llama la ley del pecado. Quiero preguntar esto. Si Pablo, estando en Damasco, teniendo una tremenda experiencia en Damasco, donde puede mirar, escuchar audiblemente la presencia de Dios, donde se cumple lo que él escucha en Damasco, en la calle de la derecha, donde le dice que Ananías, este hombre de Dios, iba a visitarlo, iba a poner sus manos y que él sanaría. ¿Sí?
siendo una persona que el Espíritu Santo descendió a su vida, siendo un hombre que fue bautizado después de quedar libre de la ceguera, ¿por qué en Romanos 7 o Romanos 6 también empieza a hablar de esta manera? Me he encontrado con algunos estudios donde dicen, no, Pablo solo estaba hablando enseñando de la ley. No es así. No, él lo sintió, por eso lo dijo. No es así. No. No es así. Pablo cuando él hace esta oración y cuando él termina de decir, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Usted cree que para él era fácil? ¿Sí? Muchos pastores, muchos maestros deben hablar, o siempre hablaron del prototipo de hombre que era Pablo. Tremendo hombre de Dios. Ascendió al tercer cielo, tuvo una experiencia con el Señor. Profeta, porque reveló muchas cosas de este tiempo. Apóstol, pero nadie habla de su caminar, después de ese encuentro con Dios, y yo el día que yo hablaba con Pati, yo le decía, Pati, ¿usted se imagina a Pablo diciendo todo el tiempo, pobre de mí, queriendo hacer lo bueno, no lo hago, y lo malo, eso malo que no quiero hacer, termino haciéndolo? ¿Usted se ha puesto a pensar cuando ha leído esta parte cómo se sentía Pablo? Usted por lo menos ha tratado de imaginarse cómo se sentía Pablo cuando usted leía esta parte. Álceme la mano. ¿Quién? Cuando leía esta parte de la Biblia, sí, podía imaginarse. ¿Qué te imaginabas, Marcela? Yo me imaginaba, o sea, siempre me imaginé, que le venía un tiempo de soledad, un tiempo hasta de cuestionarle a Dios y todo eso, tan fuerte que él no soportaba, como pasó Job. Igual yo sí me he imaginado la vida de Pablo bien dolorosa, bien dura. ¿Qué te has imaginado, Willy? Yo, o sea, que mal porque por ejemplo, Pablo siendo un erudito, así sabiendo muchas cosas, y él dejarlo todo, ¿no? Y momentos en que él, su orgullo se levanta entre el conocimiento que de Dios le está dando, y al fallarle por las cosas, por su aguijón en su carne, y las tentaciones al frente, o sea, difícil para él, o sea, llorando, arrepentido de las cosas que está pasando. ¿Alguien más? ¿Tú estás? Bueno, imaginado no, pero sí creo que sintiendo lo que él sintió, la impotencia de vivir con esta carne y tener que padecer, tener que estar luchando día a día, el clamor. Yo me imagino que Pablo tenía que estar muy mal, como yo he estado muchas veces, rogándole y suplicándole al Señor que Él haga algo, porque yo he visto que en mí, y por más que he querido hacerlo, no he podido. Cuando uno lee, por ejemplo, superficialmente, uno no llega a entender. Claro, sí. Pero yo me acuerdo la primera vez que yo leí Pablo, en la circunstancia en la que yo me encontraba, yo me asemejé a él.
porque a mí me llegó esa palabra justo cuando yo estaba atravesando algo así, similar. Por ejemplo, cuando tú te levantas un día y te levantas pero con todo el ánimo del Señor y de hacer tantas cosas, pero luego después hay una pelea en ti mismo que ya no quieres hacerlo. Entonces ahí me llegó esa palabra a mí. Entonces ahí yo pude imaginarme cómo fue la lucha de Pablo. O sea, de alguna manera Pablo también sí pasó por esos momentos que nosotros a veces también pasamos, de que llega un momento, por ejemplo, yo te voy a hablar así, ¿no? Que cuando yo tenía el problema de mi carácter, yo llegaba hasta molestarme conmigo mismo. Porque cuando unos 2 o 3 días pasaba todo bien y decía, Señor, ya me cambiaste. Pero luego cualquier cosita, por ejemplo, otra vez me encendía, y ahí era cuando yo, o sea, conmigo mismo me decía, o sea, y de alguna manera yo llegué a decir eso mismo, decía, miserable de mí, o sea, ¿cuándo me librará este cuerpo de muerte? ¿Alguien más? Su confrontación entre sí mismo, su pelea entre el orgullo, entre lo que él sabía, sus preceptos y lo que Dios le estaba enseñando, entre su humanidad, su carácter, toda esa pelea que tenía por él. ¿Alguien le buscaba o le daba una explicación a este tormento de Pablo? Bueno, no, una explicación, pero en el 6 dice que cuando hablan de la aguijón y la gracia, dice, ¿cómo viviremos? En el 6, ¿cómo dice? ¿Cómo viviremos en la... Ya, otra de las cosas, déjame decirte que esta porción de la palabra también la coge mucha gente para justificar sus... Sí, pero ya, no, ese no es el punto. Ya, sí, no vamos para allá. Entonces, podemos ver, sí, esa desesperación de Pablo, sí, tal vez le hemos dado la explicación, tal vez no le hemos dado la explicación. Sí, dice Pablo, explica la ley que había en el hombre. Se trata de esa tendencia constante. ¿Qué es constante? Que siempre, sí, es un círculo que da vueltas y vueltas y vueltas, ¿no es cierto? Dice, se trata de esa tendencia constante de pensar, desear y proceder. ¿Sí? Es esa tendencia constante de pensar, desear y proceder. ¿Sí? Pensar, desear y proceder. En contra de lo que Dios ha establecido. ¿Sí? En contra de lo que Dios ha establecido. Esa era la ley del pecado. Esa era la ley del pecado. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la ley del pecado? Quiero que usted se aprenda este concepto. ¿Cuál es la ley del pecado? Es una tendencia constante. Es importante esto. Es una tendencia constante de pensar, desear y proceder en contra de lo que Dios ha establecido. Sí, en contra de lo que Dios ha establecido. Esa es la ley del pecado. ¿Quién trajo esa ley? El pecado, sí, cuando es concebido, ¿quién lo puso? Satanás. ¿Sí? Satanás. ¿Sí? Que se activa en la naturaleza caída de nuestra carne. Pero en sí la ley de pecado, ¿quién la puso? Sí, fue Satanás. Dice, llega a comprender que él solo... No le voy a decir esto todavía. Si Pablo está diciendo que hay una ley del pecado, ¿sí? Que es una constante tendencia a pensar, desear, ¿sí? Y proceder a las cosas contrarias. ¿Nosotros nos identificamos con él? ¿Qué dice usted? ¿Sí nos identificamos con él? ¿No pasa eso? ¿No pasa que nosotros como cristianos hemos tenido experiencias hermosas con Dios? Dios nos ha hablado hermoso, ¿sí?
La presencia de Dios la hemos tenido y la hemos sentido. ¿Sí? Pero no hay tendencias en nosotros. ¿Sí? Tendencias, no importa si solo piensa. Tal vez usted solo piensa y no llega al deseo. Peor a proceder. ¿Sí? Pero está en una constante tendencia de qué? De pensar, de pensar, de pensar y de pensar. ¿No es cierto? Pero y cuando este pensamiento se convierte en deseo, ¿sí? Entonces ya no solo pienso, sino ya solo deseo, ya deseo, ya deseo, ¿sí? Ya deseo. Y ya no solamente el problema es el deseo, sino que ya procedo. Esto hablamos el lunes acerca de la tentación, ¿verdad? Hablamos acerca de la tentación. Por eso yo decía, esto tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar de Pablo. Entonces, esa es una ley que déjeme decirle que Pablo tenía. Es una ley que él tenía. Era una ley que había en su vida. Pero, ¿cuál era la explicación? Dice, mira, esta declaración del apóstol hace que recordemos cuál es nuestra condición. Y nuestra condición es pecaminosa. Sabemos que no hemos de proceder en contra de lo que Dios ha establecido. Sabemos que no hemos de proceder en contra de lo que Dios ha establecido. ¿Sí o qué? ¿Ah? ¿Sí o no? No hemos de proceder en contra de lo que Dios ha establecido. ¿Sí entiende eso? ¿Tenemos nosotros en cuenta eso? Que en otro contexto nunca haremos algo que va en contra de lo que Dios preestableció. Eso nosotros lo tenemos claro. ¿Sí? ¿Pero es así? ¿Qué dice usted? No, porque lo que no queremos hacer terminamos Solo queda en un pensar. Le pregunto, ¿usted puede justificarse en esta situación? No. ¿Qué cree usted? No, pensar. No se puede justificar. Es que me hicieron esto, es que me hicieron aquello, es que por esta razón, es que lo... ¿Qué sé yo? ¿Hay justificación? No hay justificación. ¿Sí? Dice, al contrario, Dios nos da los medios para que nos enfrentemos día a día con esa condición pecaminosa. ¿Sí? Mire, ayúdeme en... No, todavía no. Voy a explicar esto. Pablo, yo me imaginaba a Pablo haciendo esto. Él dice que tenía filosofía. ¿Qué más? Tenía teología. ¿Qué más? Era doctor, tenía el lenguaje. Sí, o sea, era un hombre preparado. Y yo me imagino esto. El Señor enviándole a Efeso. ¿Sí? Perdón. Enviándole para allá. Diciéndole, Pablo, tienes que ir a ese lugar. Y yo me imaginaba a un Pablo, claro, Señor, claro, bueno, voy a hablar de esto, voy a hablar de aquello, voy a hacerlo de esta manera, voy a hablar de esta manera. Señor, me voy a demorar una semana, Señor, porque les voy a hablar así y los voy a exhortar de esta manera. Y yo sé que en una semana, Señor, si yo alcancé y perseguí a muchos cristianos y hasta maté a uno, o sea, Señor, contigo, ve, yo voy a alcanzar a más de 3,000, más de lo que hizo Pedro. Sí, y él todo totalmente calculado. ¿Sí? Y yo me imagino a Jesús delante de él, diciéndole, Pablo,
Pablo, lo vas a hacer de esta manera. Tendrás que ir en tus propias fuerzas. Tendrás que llegar a la casa de tal persona. Tendrás que hablar no con elocuencia, sino de esta manera. Y te daré una noticia: no tendrás éxito, porque no alcanzarás el número que querías alcanzar. Póngase a pensar a Pablo. ¿Cómo le ves a Pablo ahí? Frustrado. ¿Cómo le ves a Pablo ahí? Así como se llama, vulnerado. Enojado. Con miedo. Como mi papi se pone. ¿Cómo le ves a Pablo ahí? ¿Cómo le ves a Pablo ahí, Daniel? Bravo. ¿Cómo le ves a Pablo? Pablo. Como yo, dice Daniel. Igualito a mí cuando me dicen no. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Terrible, ¿no? Es que en ese Él no hablaba de una naturaleza, sí, con la cual se oponía. Él hablaba de su naturaleza pura, de su jactancia, de su conocimiento, de su sabiduría. Vamos, Timoteo, vamos a hacer de esta manera. Vamos a hacerlo, así que te parece. Yo te voy a enseñar y tú vas a hacer. Y Dios utilizando a Timoteo diciéndole: querido amigo, sabes que yo no siento que deba ser así. Y Pablo, ¿cómo actuando Pablo? ¿Cómo estás equivocado? ¿Cómo crees? Si yo soy preparado, es más, despierta, Timoteo. Yo te estoy enseñando. ¿Tú enseñándome a mí? O sea, toma tu lugar. Ubícate. ¿Sí? Pero usted le ve a Pablo reaccionando a su manera. A su manera. No conoce la palabra usted. Él no tenía tolerancia. Mire. Dice. Vamos a hablar. Yo no sé si hoy avancemos porque sí está largo. Pero quiero hablar de su primera debilidad. De su primera debilidad. Quiero hablar. Y quiero hablar de su hijo. De su hijo. Vamos a ir a 2 de Corintios 12:7. Amén. 2 de Corintios 12:7, ¿qué dice? Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase demasiadamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca de sobremanera. Sí, su primera debilidad. Dice que le fue dado un aguijón, un mensajero de Satanás para que lo abofetee, sí, en todo tiempo, sí, para que él no se enaltezca. Dice, el aguijón de Pablo era un espíritu malvado o un ángel enviado por Satanás para abofetearlo. Abofetear significa pegar
repetidamente. Abofetear es pegar repetidamente. ¿Sí? Bofetear es pegar repetidamente. Sí, o sea, a cada rato. Una ráfaga de Sí, constantemente. ¿Sí? Dios por ningún motivo manda espíritus malignos en contra del cuerpo de Cristo. ¿Usted lo cree? Dios no va a enviar, sí, demonios para que vayan en contra de nosotros. ¿Sí? Ayúdenme en Santiago 1:13. ¿Qué es lo que dice en Santiago 1:13? Cuando alguno está tentado, A ver, por favor. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Ya, entonces, ¿qué nos está diciendo? Que Dios, sí, por ningún motivo Él va a mandar espíritus malignos para que vayan en contra del cuerpo de Cristo. ¿Qué es lo que envió el Señor? No, ¿qué es lo que envió el Señor? No, mire. Un aguijón. Yo no estoy hablando del aguijón. El Señor no envía espíritus malignos. Pero ¿qué envió Él? ¿Qué envió a esta tierra? El Espíritu Santo. Eso Él envió. Sí, no envió espíritus malignos, sino envió al Espíritu Santo. Sí, ¿por qué? Porque el Señor no tienta a nadie. Entonces obviamente Él no manda esos espíritus, ¿no es cierto? Si bien es cierto, Él los provoca, permite, pero Él no los envía. Pero sí